ti, Señor, oh Dios, no como desconocido, sino a través, Señor, de esa obra que hizo Cristo en mi vida y en la vida de los que estamos aquí a través, Señor, de este medio radial. Señor, reconociendo que tuya es la gloria, Señor. Que cumpla, Señor, el propósito por el cual tú has dado este mensaje, Señor. Que mientras este mensaje sea impartido, Señor, tú lo confirmes con señales, con prodigios, Señor. Tú lleves a cabo sanidad, Padre Santo, liberación, Señor. Señor, que tú fortalezcas al que está débil. Que tú reafirmes, Padre Santo, al que está dudando, Señor. Para gloria y honra tuya, para testimonio. Tu palabra dice ella misma que no vuelve vacía, por lo cual cumple el propósito por el cual fue dado. Gracias, Señor, te lo imploramos, que tú me respaldes, Señor. Que fluya, Padre Santo, Señor, en honor y gloria tuya, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, y el título de la palabra que Dios tiene para nuestras vidas, para el corazón suyo, no para el intelecto, para su necesidad, podemos titularla: las obras de Dios se manifiestan en tu vida, pero llevan tu nombre. Llevan tu nombre. Las obras de Dios se manifiestan en tu vida, llevando tu nombre. Y te invito a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12. Y permíteme leer para usted. Dice así la maravillosa, poderosa y vitamínica palabra de Dios. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, ni sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Las noches viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió el que había sido ciego y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé, no sé. Amados hermanos, amados amigos, las obras de Dios se manifiestan en nuestras vidas llevando nuestro nombre, porque Dios conoce tu necesidad. Él conoce tu necesidad. Ahora, centrémonos inicialmente en lo que nos dice la palabra de Dios. Encontramos 4 verdades fundamentales en lo que Dios nos está hablando sobre de qué manera se manifiestan las obras de Dios, pero que son para ti, para que tú seas exaltando, glorificando, reconociendo que hay un Dios interesado, no solamente como creador, sino como aquel que proveyó salvación para ti y para los tuyos. La primera verdad la encontramos en el versículo 1, en la cual nos dice que Jesús ve. Aquí no solamente es de ver
en el sentido de observar, de mirar, sino que Dios a través de Jesús, y Jesús mismo como Dios conoce y ve en qué necesidad te encuentras, en qué condición estás en este momento, mi amado hermano, mi amado amigo. Dice el versículo 1 del capítulo 9, al pasar Jesús, él no solamente pasó de largo, dice la escritura, vio a un hombre. Él está viendo ahora en qué estado te encuentras tú. Tal vez estás rodeado de tu familia, pero nadie sabe cómo estás tú. Tal vez estás en la iglesia y ni tus líderes disciernen en qué condición te encuentras tú. Pero aquel por el cual tú vives, el cual te da el hálito de vida, el cual te confía un día más de vida, conoce tu necesidad. Y por eso esa necesidad, Él sabe de dónde proviene, en qué condición te encuentras. Amado amigo, amado hermano, la segunda verdad es que las otras personas, muchas personas que nos rodean, nos van a prejuzgar, nos van a rotular por esa necesidad que tenemos y nos van a rotular porque ellos no conocen, porque ellos no nos diseñaron. Dios utilizó a nuestros progenitores, nos dice el Salmo 139, en el cual el salmista da una explicación de cómo se da esa gestación. Pero Dios es el que dirige biológicamente esa gestación. Pero no solamente Él conoce cada parte de tu cuerpo, sino conoce en qué condición se encuentra tu alma, en qué condición te encuentras en estado de ánimo decaído, deprimido, angustiado, en opresión, en ansiedad, en enfermedad. ¿En qué condición te encuentras? Pero muchas personas van a juzgar. Van a hacer señalamientos. Dice el versículo 2 y 3 del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Dice, y le preguntaron a Jesús sus discípulos diciendo, Maestro, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? ¿Que haya nacido ciego? A este hombre que dice la Escritura que había nacido ciego. La ley mosaica, por la desobediencia, dice que muchas personas nacen con esta condición. Pero en este caso, no solamente ellos traían a memoria lo que decía la ley, sino el prejuicio social. Es que usted está así por esto y esto. Es que usted está así por aquello. Y lo que hace es ahondar tu necesidad. Lo que hace es empeorar tu estado de ánimo, en la cual te sientes acorralada, acorralado. Y no encuentras un asidero donde agarrarte, a dónde ir, donde no me sienta juzgado, señalado. Y te aíslas y buscas la soledad. Y cuando buscas la soledad, encuentras que tu propia conciencia, a través de esas voces que habías escuchado, igualmente te juzga. Pero dice la Escritura, en el versículo 3 del capítulo 9, que Jesús no vino aquí para señalar, para rotular el pecado, sino para llevar el pecado y a la vez para aclarar por qué estás pasando por lo que estás pasando. No por qué, sino el para qué estás enfrentando eso. Para que Dios tiene un propósito, como dice el salmista. En el Salmo 139, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito, por lo cual estamos pasando. Él cumplirá ese propósito. Y dice el versículo 3 del capítulo 9, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en usted y en mí. Hoy es el día. Hoy Dios te ha dado un día más de vida.
para que las obras de Él sean manifestadas. ¿Lo crees? Yo lo creo. No lo creo porque yo te lo estoy diciendo. Yo te lo digo porque la palabra de Dios te lo está diciendo a ti. Y dice la Escritura que el Señor aclara y te dice: ya no mires esos señalamientos, ya no escuches esos prejuicios en los cuales te has visto acorralada, acorralado. Es que estás enfermo por esto, es que estás enfermo, dice el médico, en la cual ya no hay oportunidad, que el especialista no puede venir porque está fuera del país, porque ese tratamiento demora, porque ese tratamiento pocas personas le resultan. Ya no escuches, ya no escuches esos señalamientos. Escucha lo que Jesús dice y le dijo a sus discípulos, para que las obras de Dios sean manifestadas en la vida tuya, como lo fue en la vida de este ciego. Encontramos también los otros prejuicios, en la cual dice la Escritura, en el versículo 18 del capítulo 9, en el cual estamos basando esta disertación. Nos dice la Escritura en el versículo 18: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres que había recibido la vista. Encontramos que los judíos, que durante todo ese tiempo, y lo vamos a ver más adelante, este hombre había sido ciego de nacimiento, pero ahora que tenía la vista persiste esa rotulación. No es que tú eras ciego, no eras ciego, entonces era mentira. Y vas a encontrar que muchas personas van a decir: es que eso que vas a recibir sanidad, eso no es cierto. Pero déjame decirte que Dios vino para hacer obras en las cuales ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón tuyo ni mío, qué es lo que Dios tiene preparado para ti. Encontramos también otros casos de prejuicios contra este hombre. Dice el versículo 20: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Estos padres ya tenían en su esquema mental que este que ahora tenía la vista no era el que había salido día tras día, mes, año tras año en esa condición. No, este no es nuestro hijo. Nuestro hijo era el que era ciego, era aquel que venía a mendigar, a ser un pordiosero. Déjame decirte que el Señor te habla, escúchalo a Él, que Él tiene para ti obras maravillosas y portentosas que ha de cumplir en tu vida. Encontramos también una tercera verdad, y es: las obras de Dios manifiestas en nosotros se realizan en el tiempo de Él. En el tiempo de Él. La Escritura dice en el versículo 1 del capítulo 9 que él había nacido ciego. Desde su nacimiento no había podido ver. Toda su vida, hasta el momento que tuvo el encuentro con Jesús, había estado en tinieblas físicamente. Toda su vida había estado palpando, o había necesitado de un lazarillo que lo guiara. Toda su vida había estado dando traspiés, tropezando cuando le tocaba ir a un lugar donde no conocía. Le tocaba caminar, andar, desplazarse con temor y inseguridad. Pero durante ese tiempo, humanamente hablando, el reloj divino, el reloj celestial no se quedó parado, no se quedó sin moverse, hasta que llegó el cumplimiento a través de aquel que no pasó de largo, sino que vio y cumplió el propósito
de obrar para que las obras de Dios sean manifestadas en Él y en tu vida y en mi vida. En este momento Dios te está diciendo, sea hoy, sea mañana, sea pasado, Dios ha de cumplir en su tiempo. No se va a adelantar, no se va a atrasar. Él cumple. Él cumple, porque Él es fiel, aunque seamos infieles. Y la palabra fiel viene de creer, pero también de permanecer. Su tiempo Él no lo va a modificar. Él lo ha de cumplir y pido a Dios que sea hoy esa respuesta para ti. Esa respuesta para ti. Encontramos lo que dice la Escritura en el versículo 21 y 23 del capítulo 9 sobre esta verdad en la cual esa obra de Dios manifestada en nuestras vidas que lleva nuestro nombre, pero es en el tiempo de Él. Dice el versículo 21 y versículo 23 del capítulo 9. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, dicen sus padres, edad tiene. Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. En este versículo, como en el versículo 23, dice nuevamente, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Cuando habla ahí de edad tiene, déjame decirte que ya era un hombre adulto. No era ese recién nacido, ese neonato carente de vista. Ya había transcurrido tiempo. Pero ese tiempo no estaba pasando desapercibido para Dios, porque Dios estaba manejando, teniendo control, porque Dios había dispuesto en su tiempo cuando fuera esa obra poderosa en la vida de Él. Amado amigo, amado hermano, ¿qué tiempo llevas con esa necesidad? ¿Qué tiempo llevas con esa aflicción? ¿Qué tiempo llevas humanamente? La Escritura dice que primeramente Él nació con esa necesidad de ver, con esa carencia. Pero dice también la Escritura que edad tiene ya adultez. En la cultura judía, tener 12 años ya se inicia la vida civil, la vida ciudadana. Hay unos deberes adquiridos. Pero aquí nos habla no solamente de 12, sino una persona aproximadamente en la cual puede ser mayor de 30 años. Mayor de 30. La Escritura nos habla en diferentes momentos de cómo Dios procede en su tiempo. La Biblia nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Nos dice la Escritura sobre el paralítico de Betesda, en la cual este hombre, dice la Escritura en el versículo 5 del capítulo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué tiempo llevas tú con esa necesidad? Pero Dios tiene el control para obrar así como obró en el ciego de nacimiento y en el paralítico de Betesda, para dar respuesta, para dar respuesta. Y quiero concluir con la cuarta verdad. Las obras de Dios manifiestas en nosotros son sencillas, pero también complejas. Las obras de Dios manifestadas en nosotros son posibles, pero también son imposibles para usted y para mí. Las obras de Dios manifestadas en nuestras vidas
son naturales y sobrenaturales. ¿Cuál tienes en este momento? Dios puede obrar en un dolor de cabeza, como también en un cáncer que ya ha hecho metástasis. Dios puede obrar en un ciego que ha adquirido esa condición ya en la edad adulta, como en el que nos habla la Biblia de nacimiento. Dice la Escritura que Jesús obró de una manera, de un milagro creativo. Dice la Escritura que escupió en tierra, hizo lodo. Algunos biblistas dicen que hubo un milagro creativo, porque si había sido ciego de nacimiento, muchas partes no se desarrollaron. No tenía ni algunas, las partes que hacen normalmente de un ojo sano. Y Jesús construyó el ojo de este hombre. Y Jesús, dice la palabra de Dios, en el versículo 5 del pasaje fundamental, básico, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte. Actos de fe. Dios responde a actos de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el estanque de Silo, que es traducido, es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. No regresó de la misma manera. Cuando tú crees y pones la vista en la obra de aquel que para él no hay nada imposible, que lo imposible hace posible, el cual es Dios, tú no sigues siendo la misma. Tú no sigues siendo el mismo. Tu condición no puede ser la misma. Él regresó viendo. Milagro creativo. ¿De qué manera Dios ha de obrar? Él conoce tu necesidad. Hoy el Señor, cual sea tu condición, te invito a acercarte a Él. Él dijo: yo soy la luz. Y no solamente Él hablaba de la luz como algo físico, la luz en la cual disipa toda tiniebla de angustia, de pecado, de maldad, de oposición. Él es esa luz que no solamente le dio la vista física, sino la vista espiritual, que pudo reconocer que Jesús es el Señor y Salvador, aquel que vino para gobernar, para estar entronizado en tu corazón, en aquel que te dice: pon los ojos en mí, que soy el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Cual sea tu condición, cual sea el tiempo que lleves, Jesús, a través de ese poder maravilloso que no se quedó en Galilea, que no se quedó en Capernaum, está aquí en este momento. El poder del Espíritu Santo está en este momento. Cual sea tu condición, estés en tinieblas, en pecado, en dolor, en abandono, en sufrimiento, en enfermedad, cual sea. El Señor hoy nos ha hablado que Jesús conoce en qué necesidad te encuentras, y que muchas personas te han rotulado, te han señalado, te han menoscabado. Y también nos habla que las obras de Dios son manifestadas en su tiempo, y que las obras de Dios, cual sea la que sea sencilla o compleja, Él la responde de manera inmediata o como proceso. Cual sea posible o imposible, Él ha de obrar. Ahí donde te encuentras, cual sea donde te encuentres, si estás en una cama, si estás en el lugar de trabajo, si estás
ahí con el celular. Habla con Dios. Él conoce tu condición. Permíteme orar. Poderoso, maravilloso Señor, tu palabra ha sido dada. Sea tu nombre exaltado y glorificado, Señor. Señor, gracias. Gracias porque tú no eres un Dios indiferente e indolente. Gracias porque no solamente eres el creador, sino que quieres ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, ayuda a la fe de algunos, Señor, que están dudando. Obra poderosamente, cual sea, Señor, la necesidad, Señor, para alabanza y gloria tuya, Señor, cual sea la enfermedad, cual sea la ansiedad, cual sea la depresión. En este momento actúa, Padre Santo, dando respuesta, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Señor, este grupo de hermanos, Señor, han apartado una bendición menor para buscar una bendición mayor, que es ayunar, apartar el alimento físico para ver tu gloria, Señor. Manifiéstate, Padre, para que tu nombre sea exaltado. Señor, el tiempo de los milagros no quedaron, Señor, con Pablo, con Pedro, con Juan, Señor, porque eres tú, Señor, el que obra, Padre. Actúa, Señor, ahí, Señor. Ellos han orado por los enfermos, por estos lugares donde ha pasado estas catástrofes, Señor. Trae un bálsamo sobre estas vidas, Señor. Quita toda venda, Señor. Te lo imploramos, Señor. Que el poder de tu Santo Espíritu, de la cabeza hasta la planta de los pies, sea obrando, Señor. Ahí en esos órganos internos, Señor. El que está haciendo, Señor, pasando por un tratamiento de una cirugía, Padre. Seas tú ahora obrando, Padre Santo. El que se encuentra en estado de depresión, Señor, seas tú procediendo, Señor. Tu palabra dice, Santo de Israel, que debemos preguntarnos: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera, espera, amado amigo, espera, amado hermano, en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación tuya y salvación mía y Dios nuestro. Obra maravilloso Dios, Señor. Mira, Padre Santo, Señor, esa persona que está padeciendo, Señor, en el hígado, Padre bendito, obra maravillosamente, Señor. Señor, no estamos aquí para hablar de la enfermedad, sino de aquel que obra, Señor. Obra, Padre bendito, para alabanza y testimonio de tu gloria y de tu alabanza. A ti doy gloria, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el poderoso, glorioso nombre que es de aquel que estuvo por mí y por todos nosotros en la cruz, y con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo de acá desde la distancia. Amén, mi pastor. Que Dios les sorprenda para bien. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén, amén, amén. Oh, qué bien, mi pastor Andrés. Y así todos los pastores que estuvieron con nosotros, acompañándonos en este día. Qué día tan maravilloso.